El próximo exponente es el señor Carlos Fernández Balboa, de Argentina. ¿Sí? Es licenciado en Museología y magíster en Educador Ambiental, especialista en interpretación del patrimonio, museólogo del Parque Histórico Cultural Guillermo Enrique Hudson, de la provincia de Buenos Aires, docente y gestor del patrimonio docente de universidades como la UADER de Entre Ríos, la Universidad de San Martín y la de Buenos Aires. Es autor de 29 libros, solo o en colaboración, y más de 350 artículos de su especialidad. Realizó más de 40 exhibiciones museográficas en el país y en el exterior. Nombre de la ponencia: Atahualpa Yupanqui y Guillermo Hudson, dos exponentes del folclore argentino representados en exhibiciones museográficas. Bueno, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, es de buen cristiano ser agradecido, así que lo primero que tengo que hacer es dar las gracias a los que facilitan mi presencia aquí, a José de Guardia, fundamentalmente por todo este trabajo y en el nombre de él a todos los que han trabajado tan fuertemente para que este congreso sea un éxito, y también a Marta Maldonado de Aprodemus, la institución a la que yo pertenezco, este, que es la Asociación de Profesionales de Museos. Así que bueno, espero que este rato donde voy a compartir algunas experiencias de contarle la vida de estas personas sea más o menos grato. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, la presentación de las pantallas, para después poder conversar con ustedes, porque me parece que la parte de conversación es la más rica en este tipo de cosas, así que creo que ya puedo compartir pantalla. Me parece que estoy en condiciones de poder hacerlo. A ver. Sí, está todo dispuesto para que así sea. Bueno, a ver si tengo suerte. Bueno, mientras tanto les voy contando que, a ver si tengo suerte con esto. Ahí está. Bueno. Mientras tanto les voy contando que lo que vamos a trabajar, o lo que vamos a charlar un poco, es sobre dos personalidades bastante interesantes de la cultura argentina, que son Atahualpa Yupanqui y Guillermo Enrique Hudson, con el cual yo tuve la suerte de trabajar en distintas exhibiciones y en distintas instancias de mi vida, ¿no? Como profesional del montaje de museos, fundamentalmente también como argentino. Así que para mí dar una charla en un congreso de folclore resulta muy significativo, porque muchas veces damos charlas en lugares que tienen que ver con el tema de la cultura, con el tema de la museología, pero el dar una charla en el mundo del folclore me parece muy importante, muy relevante, así que bueno, vuelvo a agradecer y a contarles que yo soy el museólogo del Museo Hudson en Florencio Varela, y también trabajo en una consultora que es Exhibir, que es una consultora que tengo con una socia, donde hacemos exhibiciones museográficas en distintas partes que nos llamen. Allí donde nos llaman damos. Y en ese marco trabajamos también con una exhibición de Atahualpa Yupanqui, que después empezó a recorrer la Argentina, pero que tuvo su inicio en el Centro Cultural Néstor Kirchner en la ciudad de Buenos Aires, hace ya unos 3 años de esto. Así que bueno, ahí está mi nombre. Después, si quieren más datos para contactarse, vamos a seguir. Se ve, ¿no? La presentación se puede ver bien. Sí, sí. Perfecto, mi querido. Perfecto. Bueno, me alegro mucho. Bueno, algo que tienen en común tanto Yupanqui como Hudson es el escenario de la Pampa, ¿no? La Pampa, esa Pampa, pero no estamos hablando de la Pampa de la soja ni la Pampa del ganado, sino que estamos hablando de la Pampa que se va. E incluso los temas que tratan tanto Yupanqui como Hudson en común son esa Pampa prístina, que, bueno, el arriero, ¿no? El arriero, en el caso de Yupanqui, ¿qué es el arriero? Hoy si le preguntamos a un adolescente o a un niño, ya es una actividad rural perdida de alguna manera, por lo menos en la región pampeana, en el norte no tanto todavía,
pero en la región pampeana es una actividad perdida, como también el caso de Hudson plantea alguna naturaleza prístina, esa naturaleza que trata sobre algunos animales, como el caso del chorlo polar, un animal que está para la ciencia extinguido, que Hudson veía por cientos atravesar la llanura pampeana para ir a los humedales donde él vivía, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. La Pampa es el escenario común de estas dos personalidades, tienen muchas cosas en común, así que para mí siempre ha sido un placer estudiarlos, leerlos. Cuando uno estudia a uno de estos personajes o cuando uno se amiga con alguno de estos personajes, termina siendo eso, ¿no? Termina siendo un amigo que lo acompaña en la vida, que lo acompaña en los momentos de lectura, en los momentos de soledad, que lo orienta en el camino donde uno tiene que transitar en la vida. Ambos han sido muy importantes, ambos personajes han sido muy importantes en mi vida, y los dos también tienen en común, como para presentárselo también a un montón de gente, tal vez no sea necesario tanto hablar de ellos en la Argentina, o tal vez sí, pero considerando que este es un congreso internacional, también me parecía importante hacer una pequeña introducción de quiénes eran ambos personajes. Y decía que los dos tienen en común también la proyección internacional. Tanto Atahualpa Yupanqui como Guillermo Enrique Hudson, en distinta forma, han tenido una mirada que nos ha permitido ser profetas más allá de nuestro territorio, más allá de nuestra tierra, tanto en el tema de la música, en el caso de Yupanqui con traducciones de sus canciones o ediciones de sus canciones hasta el ruso, hasta el japonés, en cosas verdaderamente rarísimas como esa edición de la India que estamos viendo en la imagen. Y el caso de Hudson mucho más fácil porque toda su obra fue escrita en inglés y tuvo una cierta trascendencia hacia el final de su vida en Inglaterra como un escritor muy, muy popular y muy reconocido allá por el 1915, donde era de alguna manera un escritor de élite, pero muy reconocido por su calidad. Así que los dos tienen una trascendencia internacional, después a lo mejor me voy a referir un poquito más a este tema. Los dos también con una doble mirada, ¿no? Atahualpa Yupanqui o Héctor Roberto Chavero. Atahualpa Yupanqui es un hombre artístico, el que viene a cantar es exactamente lo que dice, con una vida trashumante. Fíjense lo que era Don Ata, que recorrió Tucumán, París, Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba. Esa vida trashumante también le dio una mirada nacional, pero una proyección universal. Muchas de las cosas que dice Yupanqui o que transmite Yupanqui desde el fondo de la tierra es también interpretada en lugares tan diferentes de nuestra cultura como Japón. Nos dejó una herencia impresionante, 11 libros escritos por él mismo, 83 discos, 7 películas, sería un brevísimo inventario, tal vez material, un inventario solamente material de lo que este hombre de proyección internacional nos ha dejado. Si los que quieren conocer a Yupanqui con un mayor de profundidad o tener un poco más de información, yo recomiendo 2 libros. Uno es la espectacular biografía de Sergio Pujol, brillante historiador y maravilloso investigador de la cultura musical argentina. Para mí es el mejor libro por lejos biográfico de Don Ata. Y lo otro, para conocerlo un poco más íntimamente, es las cartas que él le escribía a Nenet desde distintos lugares del mundo y que fueron compiladas por Víctor Pintos, y que bueno, es un trabajo muy, muy interesante para conocer la intimidad de Atahualpa Yupanqui. Los temas que aborda Yupanqui, bueno, por supuesto, el paisaje argentino, el alma y la cultura del hombre rural, en toda su expresión, en todo su sentido, ¿no? Cuando uno transita la obra de Yupanqui se encuentra con un montón de temas que hacen a lo que significa la argentinidad, tal vez en su máxima expresión, ¿no? Después vamos a profundizar un poquito más esto, pero simplemente, insisto, esta primera parte es para la gente que no es tanto de nuestra patria y que quiere conocer un poquito la vivencia de los personajes. ¿Cuáles son las ideas de Guillermo Enrique Hudson? O, si ustedes lo prefieren, William Henry Hudson, que era el nombre en inglés de este argentino que nace en la provincia de Buenos Aires y que a los 32 años emigra a Inglaterra para nunca más volver.
Digo entonces un argentino porque los 32 primeros años de su vida estuvo aquí, reconoció el suelo argentino de una manera muy profunda y dejó una biografía, una herencia también muy interesante como la de 24 libros publicados de distintos temas, después vamos a ver un poquito más de esto, 2 películas hay sobre él o sobre su obra, y un tema musical por decir algo. 2 biografías yo recomiendo profundamente para introducirnos o meternos en el mundo o en la vida de Hudson. Una es la de Luis Horacio Velázquez, que es una biografía muy cálida, muy profunda, muy interesante, y la otra es El mundo maravilloso de Guillermo Enrique Hudson, de otro cultor de nuestro folclore también, que es Ezequiel Martínez Estrada. Creo que en el auditorio está la amiga Mancilla, que también es una enamorada de Bahía Blanca de este personaje, que escribió, fíjense hasta el nombre, ¿no? El mundo maravilloso de Guillermo Enrique Hudson. Y sí, es un mundo maravilloso. El de Guillermo Enrique Hudson es un mundo que nos llena de folclore, nos llena de alegría y de felicidad. En el caso de Hudson, entonces, los temas que aborda él en su obra, en su vida, son las aves, fundamentalmente la naturaleza en general. Está considerado como uno de los naturalistas más importantes de la Argentina, si no el más importante tal vez, por su mirada integral de la naturaleza. Pero las aves eran un tema que a Hudson lo desvelaba particularmente. Y también aquí es algo bastante desconocido en la mirada de este escritor, el alma humana, ¿no? Podemos hablar de muchos libros que él ha escrito, Inglaterra de a pie, Un vendedor de bagatelas, La vida de un pastor, donde nos demuestra también que le interesaba tanto la naturaleza como el ser humano. Así que leer a Hudson es introducirse también un poquito en el alma humana, en el alma de los niños, en el alma de los ancianos, en el alma de los hombres rurales, tanto en La Pampa como en la campiña inglesa. En ambos lugares es interesante poder abordar estas miradas. Y mi trabajo particular, que tiene que ver con contar historias, de distinto tipo, ¿no? Es trabajar a partir de exhibiciones museográficas. Que esto era uno de los mensajes que quería transmitir también, que los museos, al contrario de lo que la gente puede imaginar, que sean lugares como a veces con un imaginario de lugares aburridos o de lugares solemnes, son lugares ideales para contar historias. Y esas historias tienen una técnica que se llama la museografía, que es una técnica especial, que consiste en contar historias con objetos, consiste en contar historias con relatos, y a mí me tocó contar las historias de Hudson y de Yupanqui en 2 espacios muy particulares. Uno es el rancho natal en la provincia de Buenos Aires, que es el Museo Hudson, el rancho natal donde nació Hudson en 1841, en ese rancho que milagrosamente se conserva ahí en ese lugar de Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires, que es tan caro a nuestros sentimientos. Y el otro lugar que me tocó trabajar es el Centro Cultural Kirchner en la ciudad de Buenos Aires. 2 espacios físicos muy diferentes, muy distintos. Ahí en el Centro Cultural Kirchner podemos hacer la exhibición itinerante Tierra que Anda, de la vida y la obra de Atahualpa Yupanqui. Y digo 2 espacios muy diferentes, pero en definitiva es como si uno escribiera un libro con distintos niveles de extensión de las hojas, ¿no? Es un poco así. Esto lo que quería también manifestar es que los museólogos trabajamos con los objetos, con el espacio, como el escritor trabaja con la palabra o el cineasta trabaja con la imagen. Para nosotros, nuestras herramientas de comunicación son esas, son los objetos y son los espacios donde nos interesa llegar con un mensaje concreto a la distinta gente. Entonces lo que quería en este rato que ustedes me brindan es contarles la historia de cómo yo trabajé un poco en estos lugares o mostrarles un poco este trabajo de museográfico en estos lugares. El objetivo siempre para mí, en estos 2 casos, pero en muchos de los exhibiciones que realizo, que trato de hacer, es generar sentido de pertenencia en el público. O sea, que la gente sienta que esos temas le pertenecen, que buscar de manera tal de enamorar al visitante del museo al personaje, en este caso, a la temática que yo estoy trabajando. No se trata tanto de brindar información, sino
como esta idea de generar sentido de pertenencia, que es algo que me parece que en la Argentina falta y mucho, ¿no? Que la gente sienta como propio algunas cosas que son nuestras. Por ejemplo, revelar el significado que tiene que ver con ser lo más objetivo posible en la presentación de los hechos, facilitar, fíjense, aquí hablo no tanto de información, porque hoy en día la información se puede encontrar en muchos lugares y a veces la información no alcanza como para cambiar una actitud, sino que lo que tratamos de hacer es facilitar sentimientos y valores con respecto a los temas que estemos trabajando. En este caso, la vida de dos próceres para mí de la historia cultural argentina, y proponer un acercamiento del personaje a la vida cotidiana de la gente. O sea, de qué manera ese personaje, en este caso, va a modificar nuestra vida, va a hacer que nuestra vida sea más feliz, más interesante, ¿no? Bueno, estos son los objetivos que, al menos en lo personal, me propongo cuando hago una exhibición. No tanto, insisto, informar, sino más bien motivar y que la gente se vaya de esas exhibiciones después lo suficientemente motivada para leer los libros, escuchar la música de Yupanqui, visitar el museo o volver de nuevo a la exhibición para poder tener involucrarse mucho más en estos personajes, ¿no? También es muy importante pensar cuáles son los mensajes que queremos que la gente se lleve de estas exhibiciones. En el caso particular, porque claro, uno puede contar la vida de Yupanqui, la puede contar de 40 maneras distintas, y puede elegir un recorte de la vida de este personaje. En el caso particular de Yupanqui, yo me propuse, a su vez, revelar lo que él llamaba, y tomando también la frase de Ricardo Rojas, otro olvidado de nuestro folclore, de nuestra cultura, Ricardo Rojas, y Yupanqui hablaba de los tres misterios del hombre: el misterio de la selva, el misterio de la montaña y el misterio de la llanura. Decía Yupanqui que si uno logra desentrañar esos misterios, permite indudablemente desentrañar el espíritu y el sentimiento del hombre de campo, ¿no? Y entonces en la exhibición, dividimos esa exhibición por esos tres tipos de paisaje que a su vez también Yupanqui transitó, que Yupanqui conocía muy bien, que Yupanqui en su vida trashumante vivió, absorbió y transmitió como pocos. Entonces intentamos a través del color, a través de la imagen, a través del sonido, que el visitante se metiera en estos paisajes y a través de esos paisajes pudiera conocer la personalidad también y la obra de Yupanqui. El espacio era un espacio bastante privilegiado porque era el sexto piso del Centro Cultural Kirchner, que es un antiguo edificio de correos de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, aquí tenemos el espacio de la montaña, recreado en un color ocre. Y entonces el visitante se involucraba se metía en ese paisaje, se metía en ese entorno y veía de qué manera Yupanqui entendía el mensaje de la montaña argentina en ese contexto. Después la llanura, donde había objetos simbólicos de cada uno de estos elementos, como el caso de la guitarra. Cada espacio tenía un elemento simbólico y había muchos otros objetos, pero la llanura tenía la guitarra, la montaña tenía un apero que era particularmente de él, y la selva tenía el poncho, un poncho que también le pertenecía. Así que a lo largo de la exhibición el visitante iba recorriendo los distintos ambientes, iba metiéndose también en los objetos y a través de los objetos contando la historia de Yupanqui. Una cosa muy interesante, que teníamos una gran cantidad de objetos originales que lo representaban. Esto fue gracias a que la exhibición estuvo apoyada por la Fundación Atahualpa Yupanqui, sin que, por supuesto, estaba en representación de ellos, ¿no? El Colla Chavero como el heredero intelectual y el heredero espiritual de muchos de la obra de Atahualpa. Trabajábamos en temas que tenían que ver con elementos originales, con partituras, con objetos propios que habían sido de él. Una forma de acercarnos a la vida del personaje a través de elementos que habían sido tomados de su mano, ¿no? Y por supuesto algunos elementos muy simbólicos, como el caso de la guitarra, que para Yupanqui era muy significativa desde muchos aspectos.
gran parte de la obra de Yupanqui está dedicada también a la guitarra como la madera que viene del árbol y que permite transmitir la esencia del hombre rural en distintos lugares del territorio. Fotografías originales en muchos casos, donde se planteaba la amistad, la familia, los viajes, bueno, una serie de relatos que permitían a quien ya conocía a Yupanqui o a quien por primera vez se acercaba a su vida y a su obra, poder tener una mirada integral de esta personalidad. También la gran cantidad de discos, muchos de ellos editados en países insólitos, como contaba hace un rato, tenían en las tapas, en las imágenes, esta posibilidad de acceder a la obra del intérprete. También utilizamos una cierta tecnología, por suerte, pero esta tecnología solamente la podíamos utilizar por un criterio de apoyatura, digamos, con un criterio de apoyatura que no fuera fundamental la tecnología, pero la podíamos utilizar porque estábamos en un lugar muy urbano y porque también probablemente sería visitado por una enorme cantidad de gente. Si no, utilizar tecnología en los museos del interior o en los museos rurales en nuestro país no es necesario, ¿no? Yo considero que no es necesario, que hay otras formas de poder comunicar. En este caso pudimos utilizar un poquito de tecnología, que eran videos donde mostraban algunas cuestiones de Yupanqui, las películas de él, relatos donde podíamos escucharlo en primera persona, y también esas cúpulas tan extrañas que vemos allí, que tenían la particularidad de que cuando uno se metía debajo de la cúpula podía escuchar directamente la canción como si Yupanqui se estuviera cantando al oído. Y esto era mucho más agradable y mucho más interesante que auriculares o alguna otra forma que fuera un poquito menos higiénica en términos de lo que tiene que ver con una visitación, ¿no? Y estas cúpulas son muy interesantes para presentar exhibiciones donde la música es un elemento fundamental. Bueno, la otra exhibición que quería mostrarles el día de hoy tenía que ver con Hudson. Y bueno, acá el mensaje que queremos transmitir desde el Parque Hudson, donde después de realizar la exhibición permanente del parque, yo quedé también como personal del mismo, con mucha alegría por mi parte, ¿no? de pertenecer a esta institución. Hudson, el mensaje que le damos a los visitantes entonces que Hudson es un escritor argentino, un escritor y un naturalista argentino. Esto es algo que desde el nombre ya resulta complicado comprender. Hudson suena inglés y muy poca gente cree o supone que es argentino, y que lamentablemente gran parte de los conciudadanos no lo conocemos, no sabemos que él existe. Hudson para nosotros, y sin lugar a dudas, si uno se pone a estudiar su historia, es tan significativo para la naturaleza pampeana como lo fue José Hernández para el gaucho. Hudson representa en ese libro, Un naturalista en el Plata, lo que significa la pampa virgen, la pampa aún no tocada por el alambrado, aún no tocada por el hombre rural. Y es que justamente Hudson a lo mejor se retira del territorio argentino para no volver nunca más, al ver la modificación que este paisaje sufre en su naturaleza, ¿no? En su naturaleza prístina. La lectura de Hudson es imprescindible para comprender cómo es la pampa, para entender verdaderamente lo que significaba detener una carreta, esperar que pasaran las manadas de venados de las pampas y después poder seguir el camino. O un atardecer, esperar a ver cómo se nublaba el cielo con las bandadas de aves. Todo esto es imaginario porque hoy la pampa es la soja, la pampa es el arado, la pampa es el alambrado, la pampa está profundamente modificada. De hecho, junto con la selva misionera, son los dos ambientes de mayor peligro de extinción ecológica de la Argentina. Y bueno, leerlo a Hudson es volver atrás, volver en el tiempo para poder transitar esa naturaleza virgen y maravillosa, ¿no? De hecho, si uno visita el solar natal, si uno se llega hasta Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, donde está el solar natal, la casa donde nació Hudson en 1841, se va a encontrar como una especie de pequeño vergel donde parte del espíritu de lo que es la pampa
se encuentra allí presente. Allí tenemos ombúes, de hecho la estanzuela donde Daniel Hudson, el padre de Guillermo, vivía, se llamaba Los 25 Ombúes, por la permanencia de este tipo de arbusto, no de árbol, este tipo de arbusto presente allí. Y hay algunos ombúes, como podemos ver en la imagen, muy significativos, que nos sirven para contar la esencia de la pampa. En el fondo del rancho y completando de alguna manera la parte histórica de la casa está una reserva de 54 hectáreas, donde se preserva el arroyo Las Conchitas, que es un arroyo que curiosamente, a pesar de estar en la provincia de Buenos Aires, en un lugar sumamente urbanizado, no tiene serios problemas de contaminación, donde podemos observar aves, como seguramente las observaba Hudson en el pasado. Así que bueno, es un lugar de alguna manera un pequeño Edén todavía conservado para poder representar simbólicamente lo que era la región pampeana. Es un espacio también interesantísimo para poder vincular la cultura y la naturaleza. Nosotros tenemos, bueno, en particular en el museo hay un mensaje que nosotros queremos brindar, que es que no se mueran sin leer a Hudson, decimos, ¿no? Y esto de no se muera sin leer a Hudson tiene que ver con que la literatura hudsoniana cubre distintos aspectos, distintas necesidades para cualquier lector. Tenemos ensayos, tenemos novelas, tenemos poesía, tenemos crónica de viajeros, tenemos autobiografía. Hay un montón de posibilidades para el que le gusta leer en relación a eso. Y la idea de no se muera sin leer a Hudson tiene que ver con brindar un poco de placer a la vida, ¿no? No se muera sin leer a Hudson, podríamos decir lo mismo que no se muera sin escuchar música, sin ir al cine, sin visitar un parque nacional, sin conocer la Argentina en toda su profundidad. No se muera sin disfrutar de la vida. Ese es un poco el sentido de ese mensaje, ¿no? Los que se pierden a Hudson, nosotros que somos un poco fanáticos, creemos que se están perdiendo de algo muy valioso para lo que tiene que ver con la cultura y la naturaleza de nuestro país. Así que aquí hay una pequeña representación en este panel de algunos de los libros, de los 24 libros que escribió el naturalista, y que después algunos de ellos los hemos hecho en gigantografía como para hacer una serie de actividades recreativas, una serie de actividades lúdicas que le permitan a los visitantes, escolares o no, jugar un poco con la literatura y con los libros, teniendo una pequeña crónica de esas ideas. Así que hay una serie de juegos que hacemos literarios para poder conectar al visitante con la lectura. Yo soy de los que creen que la gente no es que no lea más, sino creo que la gente lee hoy de una manera diferente. Y lo que hay que hacer es tratar de que lean cosas buenas, ¿no? De que no lean cosas de mala calidad. Y la verdad que leer a Hudson es un placer en términos de placer estético y literario. También utilizamos en el parque el uso de réplicas, no utilizamos de ninguna manera animales taxidermizados. Como museólogos estamos en contra de la taxidermia dentro de los museos. Creemos que ya no es necesario más matar animales o tener restos de animales para poder utilizarlos desde un punto de vista pedagógico. Y la demostración está en esto, ¿no? No solamente tenemos los animales y las aves silvestres que están alrededor del parque, que insisto, es una reserva natural también, sino también que adentro del rancho hemos reproducido lo que serían las aves favoritas de Hudson y las hemos colocado allí en forma de réplica para que la gente pueda mirarlas de cerca, pero no con animales taxidermizados, sino con reproducciones verdaderamente fieles de lo que eran las aves para este naturalista. El nombre de Hudson está presente, después hay una serie de paneles y hay una serie de historias que le podríamos contar a lo largo del recorrido. El nombre de Hudson, les decía, está presente en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires. De hecho, hay una localidad que tiene ese nombre. Hay también una estación de ferrocarril, hay escuelas, hay monumentos. 2 especies de aves llevan dentro de su nombre científico el nombre de Hudson. Hay monumentos en Quilmes, en Florencio Varela y en otros lugares, y en el Zoológico de Buenos Aires, que recuerdan la presencia de este personaje tan importante para nuestra cultura,
y para nuestra naturaleza. Bueno, aquí una representación del panel de una de las salas, donde también mostramos ediciones originales. Ediciones también, no solamente ediciones originales, sino también traducciones de libros a distintos idiomas. Es increíble, por ejemplo, que Hudson es traducido al japonés, y en las escuelas primarias de Japón se estudia como una forma de acercarse a la naturaleza. Es increíble esto, ¿no? Porque en las escuelas primarias de Japón se estudia, se conoce o se reconoce de alguna forma, y en la Argentina resulta un absoluto desconocido. Es otro de los parámetros y de las cuestiones que tratamos de revertir a partir de nuestro trabajo de comunicación, de que sea un poco menos desconocido de lo que merece. Y en el parque también trabajamos mucho con la herencia que Hudson nos dejó. O sea, si Hudson viviera, decimos sin lugar a dudas, sería un defensor de la observación de las aves, seguiría observando aves como siempre lo hizo, sería ambientalista, estaría preocupado porque se mantengan en la naturaleza los procesos ecológicos esenciales, estaría muy preocupado y estaría muy orgulloso de la diversidad cultural. Por eso en el parque se celebra la fiesta de la Pachamama, se celebra muchos actos que tienen que ver con las comunidades originarias del territorio. Estaría pensando en sistemas modernos de producción, como el caso de huertas orgánicas, energía solar, que son algunas de las actividades que llevamos adelante también en el Parque Hudson. Y por supuesto sería un lector interesado y interesante, y por eso también promovería la lectura, que son algunas de las cosas que nosotros intentamos hacer desde ese lugar. Bueno, ya terminando la parte de mi charla de lo que quería contarles a ustedes y dejando un poco de espacio, como les había prometido, para poder conversar, dejo aquí una imagen de un montón de personalidades que merecen todavía salir del anonimato. Para los que digamos el folclore o que nos interesa la cultura argentina, estas caras a lo mejor no son tan anónimas, pero sí son anónimas para una enorme cantidad de gente. Tenemos un enorme trabajo para hacer en poner en valor a muchos de estos personajes, a muchas de estas personalidades, que sus casas sean conocidas, hacer exhibiciones museográficas, libros, conferencias, transitar de la Quiaca a Ushuaia contando la vida de estas personalidades que han narrado el saber popular, ¿no? El folclore, el conocimiento popular de nuestro territorio. Y muchos de ellos tienen una cierta trascendencia, ¿no? Juan Bautista Ambrosetti aparece ahí en la imagen, Carrizo, aparece también, bueno, Adán Quiroga, aparecen muchas personalidades que tienen una cierta trascendencia, pero otros no, otros son olvidados, y tal vez la museología, tal vez la educación, sean una forma de evitar que estas personas pasen al olvido, de que estas personas injustamente olvidadas no estén presentes para las generaciones futuras, y las presentes y las futuras. Me parece que hay que revitalizar también las formas de comunicación, ¿no? Hay que usar las nuevas tecnologías, hay que darle una oportunidad a esta gente y al folclore argentino, porque esa oportunidad tiene que ver con que las nuevas generaciones se acerquen al folclore con sus propios comunicados, con su propia forma de ver la vida, ¿no? Tenemos que hacer ese esfuerzo de comunicación, de poner en común que esta gente llegue a las nuevas generaciones. Y la verdad que les aseguro a ustedes que comparten esta pasión conmigo, que la verdad cuando uno hace el intento, cuando uno trata de comunicarse con los jóvenes, se lleva una verdadera sorpresa, ¿no? Las nuevas generaciones pueden decir, Yupanqui, qué aburrido. Y sin embargo, cuando lo escuchan de otra manera, cuando divididos como un grupo de rock canta el arriero, o cuando contamos algunas historias de Yupanqui, de su vida, o cuando contamos qué era lo que hacía Hudson caminando por la pampa y le invitamos a los jóvenes a que se suban en un bus, como se subía también Hudson, cuando hacemos esas cosas, cuando nos conectamos con las nuevas generaciones, es cuando tenemos la sensación de que estas personas no van a morir, que su obra
va a ser trascendente y va a ser aprovechada y tan rica como nosotros hoy podemos disfrutarlo. Bueno, nos queda un ratito todavía para conversar. Sé que muchos estarán queriendo ir a comer algo porque es el mediodía. Lo que quiero para decirles es que quedo a su entera disposición. Vuelvo a estar muy agradecido por este espacio que me han facilitado para contarles estas experiencias de contar historias en los museos, y también para cuando pase esta mala película de ciencia ficción que estamos viviendo con la pandemia, con todo esto, que es increíble lo que vivimos. Los esperamos en el Parque Guillermo Enrique Hudson a todos ustedes para seguir compartiendo historias y leyendas de folclore. Muchas gracias por todo y quedo a disposición para charlar y para conversar un ratito. Muchas gracias, señor Fernando Balboa. Bueno, estamos, No se escucha, perdón. Ya estamos entonces en el cierre y a ver si hay alguna pregunta. Los escuchamos. Ahí el señor Chuliber está levantando la mano. Araceli también. Bueno, buenos días a todos. Un saludo para todos. Escuchando estas hermosas presentaciones. A la señora Ana Patricia también mi saludo, que hoy no pude llegárselos. Al señor de Venezuela. Y encantado, don Carlos, de conocerlo personalmente a través de esta página, porque acá en mis manos yo tengo su libro. A veces, aunque no la veamos, la cultura siempre está. Patrimonio intangible de la Argentina, Carlos Fernández Balboa. Los que no conocen este libro, yo le digo a través del señor y presente. Le voy a hacer una contrapropuesta, don Raúl. Bueno. Don Raúl, le voy a hacer una contrapropuesta. ¿Usted leyó todo Yupanqui? Sí. Ah, bueno. ¿Leyó todo Hudson? No, la broma era que, creo que se colgó don Raúl. La broma era que si no leyó todo Hudson y todo Yupanqui, no pierda tiempo leyéndome a mí. Esa era la broma. Creo que se fue don Raúl, se perdió en el éter. Lo que pasa es que está todo mal internet en todo el país, te digo, es terrible. Oscarcito, a ver, ahí la palabra y después estaba Araceli. Ahí estoy otra vez, se me ha cortado la transmisión acá en estas malas. No, está todo mal, está todo mal. Bueno, sí, está todo mal. Bueno, don Carlos, encantado de conocerlo, tengo acá su libro que decía, y bueno, que somos yupanquianos, tenemos en sí obras que ejecutamos de don Atahualpa Yupanqui. Yo tengo el gusto de conocer Raco, allí en Tucumán, donde las callecitas de Raco tienen el nombre de Yupanqui. Tengo el gusto de conocer a Roberto Chavero y a su nieta, que vive aquí en Campana, donde yo vivo, provincia de Buenos Aires, a Paulita. Y generalmente cuando hacemos los homenajes a don Atahualpa Yupanqui, compartimos con ellos momentos, ¿no? Tengo la película Horizontes de Piedra de don Atahualpa Yupanqui, que me la acercó un amigo salteño, que fue guitarrista, era guitarrista salteño, Néstor Guestrin. Claro. Néstor Guestrin es un guitarrista salteño que vive acá en Buenos Aires. Tuve el gusto de momentos con ellos y con Chavero, y tengo la película esa, Horizontes de Piedra, y las otras videos que lanzó Roberto. Muy hermosa, del maestro Atahualpa Yupanqui.
Doctor, lo felicito. Hay obras mías en internet, en guitarra, sobre la raqueña, en fin, samba de otoño, viene clareando, luna tucumana, todas las obras muy famosas de don Atahualpa Yupanqui. Bueno. Muy buena la exposición, y realmente lo felicito y encantado de conocerlo. Un placer, Raúl. Escribámonos y a ver qué hacemos algún Sí, libro. cómo no. Bárbaro. Ya me agendé su... Había un par más, ¿no, don José? Y Oscar primero y después Araceli. Bueno, Carlos, realmente mi felicitación va por haber tomado dos arquetipos tan notables de la cultura argentina, como lo fueron Yupanqui y Hudson. Si bien uno escribió en gran medida desde la nostalgia, como fue Hudson, desde su lugar de destierro, diría yo, no de exilio, diría destierro, que fue Inglaterra, Yupanqui escribió in situ. Claro. ¿Qué quiero decir? Él iba con su libreta de apuntes y donde lo agarraba el camino, y a la noche el recuerdo inmediato lo escribía en su libreta de apuntes, que fue lo que después lo llevó a escribir 11 libros. Ahora, respecto de tu cita de Ricardo Rojas, cuando habla de los misterios, en realidad Ricardo Rojas se refería a los misterios poéticos, ¿no es cierto? Es decir, que era la presencia del hombre inmerso en el paisaje. Los tres grandes misterios eran misterios poéticos. Es cierto. Entonces, una cosita muy cortita. Después lo retoma ese concepto alguien que les recomiendo leer también, que es Guillermo Magrassi. Guillermo Magrassi es un antropólogo maravilloso, uno de los presentadores de La Aventura del Hombre, y Guillermo Magrassi retoma después ese concepto de Ricardo Rojas y dice que los misterios del hombre, el hombre se resignifica con el paisaje y el paisaje se resignifica con el hombre. O sea que desde la poesía y desde la antropología y desde el arte, en el caso de Yupanqui, se van tomando esas mismas cosas. Pero está bárbaro, te agradezco la aclaración, que es cierta, ¿no? Tiene que ver con la poesía. Bueno, mira, vos has hablado sobre gente que con autoridad se ha referido a Yupanqui. Yo quisiera recomendar dos libros, básicamente, de Yupanqui, que ahí está la obra. Los demás hemos hablado, hemos escrito, pero me parece que hay dos libros fundamentales de Yupanqui. Uno fue El canto del viento, claro, y el otro Aires indios. Totalmente. Después yo, por ejemplo, yo he escrito 3 libros sobre Yupanqui. ¿En serio? Sí, señor, acá están, mirá. Este es el último, me han editado el año pasado. Es un estudio en el cual se va a basar mi alocución de la semana próxima, que es Eduardo Mallea y Atahualpa Yupanqui en una Argentina imposible. Después acá tenés Atahualpa, esta es la primera edición, en los cuales hablo sobre la poesía de Yupanqui, pero desde diferentes temas. Abordo la poesía de Yupanqui desde las diferentes temáticas. Esta se editó en Córdoba y en la provincia de Entre Ríos, una edición aumentada, por supuesto. Después me refiero a la obra de Yupanqui en Jujuy, a través de 4 programas de radio en un formato MP3, he relevado la obra de Atahualpa Yupanqui en Jujuy. Después me refiero a Yupanqui, acá en este trabajo que he hecho, música criolla tradicional de la provincia de Jujuy, obviamente incluyo a Yupanqui, pero hago solamente un aporte, y bueno, la obra de Yupanqui está acá. Y Oscar, después te digo una cosa, ¿puedo matar para conseguir eso? ¿A quién hay que matar para conseguir ese material? ¿Hay que matar a alguien? ¿Hay que matar a alguien? No me mates. No, pero digamos, bueno, después busquemos cómo Sí. Yo te lo compro, por supuesto, ¿no? Bueno, mira, después tengo muchos artículos. Por ejemplo, Atahualpa Yupanqui y la cultura del trabajo, que ha salido en la revista La Marea, que es una revista cultural excelente. Yo lo que quiero decir acá,
perdónenme, lo que quiero decir acá, fíjense, ¿no? Bueno, yo me consideraba hasta este segundo que tenía una gran biblioteca de Yupanqui. Y entonces esto también demuestra la fisura que hay entre lo que mal llamamos interior y los que vivimos en Malos Aires, ¿no? Cómo hay una enorme cantidad de obra que se produce en distintos lugares del país y que de alguna manera no llega acá, porque yo te aseguro que me jactaba hasta hace 5 minutos de tener gran parte de la obra de Yupanqui. Y de hecho yo creo que, perdóname, creo que gran parte de esas cosas que vos me estás mencionando no están en el Cerro Colorado. Sí, está en Cerro Colorado esta edición. Esta está. Claro. Después, Esta es además, perdón, cierro un poquito, José, si te parece. Bueno, realmente, no, es decir, yo creo que lo que vos estás haciendo desde otro lugar, no tal vez desde la gran interioridad. Yo he estudiado mucho la poesía de Yupanqui y me apasiona, por supuesto, así como la narrativa, pero vos lo hacés de otro lugar, me parece valiosísimo, Sí, claro, valiosísimo sí. lo tuyo. Yo no soy investigador, a mí no me interesa investigar, a mí me interesa comunicar, a mí me interesa la comunicación. Claro, y creo que el museo es una forma de comunicación muy efectiva, sí, y muy degradada también, de alguna manera, ¿no? Muy degradada en términos de que la gente no considera el museo como un lugar de comunicación. sí. Te comento Entonces, algo. mi trabajo es ese, mi trabajo es la comunicación, sin lugar a duda. Investigadores yo lo dejo a Sergio Pujol, te dejo a vos, lo dejo a, no sé, a todos los que quieran investigar profundamente, que lo van a hacer mucho mejor que yo. Quería decirte, Carlos, que soy amigo del Museo Enrique Hudson a través de Facebook. Qué bueno. Por ahí nos podemos conectar con todo gusto. Pero después, bueno, obviamente ya te voy a dar más noticias mías, ¿no es cierto? Dale. Te felicito realmente. A vos, Oscar, muchas gracias por este contacto, muchas gracias. Bueno, ¿quién más? Nos quedan 20 minutos, no me saque los 20 minutos, don José, ¿eh? Que son... Le puedo dar 5 y 10 más si quiere, así somos bien. Nosotros, los cofarianos. Bueno, pero ahí te das cuenta, Carlos, de lo importante que es poder unir los hacedores con los estudiosos, los comunicadores con los artistas. O sea, este tipo de encuentros, pues yo no les llamo congresos, yo les llamo encuentros, ¿no es cierto? Porque justamente radica en el hecho de que la gente se puede encontrar, se puede visualizar y se puede fundamentalmente, ¿no es cierto?, relacionar, ¿no? Bueno, ahora le damos la palabra a Araceli y después yo también quiero decir algo. Bueno, buenos días. Muchas gracias. Yo la verdad que tenía muchísima ignorancia de la significación de Hudson, de la importancia de lo que significó toda su obra. Para una persona como yo que no ha leído nada de él más que escuchar en la escuela, que me lo nombraron, que era un naturista y más que eso no sabía, ¿qué me recomienda para leer que sea como, si es que hay algo así como abarcativo y lo más como sencillo como para tener un pantallazo porque hay mucho, por lo que vi, hay mucha obra de él, digamos. Muchísima. ¿De dónde sos, Araceli? ¿De dónde sos vos? Yo soy de Entre Ríos, pero estoy radicada hace 15 años en Santa Fe. Ok. Bueno, mira, hay 2 libros que yo creo que son una buena entrada para Hudson. Uno es una novela que es una novela que se llama La Tierra Purpúrea, que Inglaterra perdió, que es una novela muy linda. Y lo otro es un ensayo, que es este ensayo que yo presenté o mostré varias veces, que es Un naturalista en el Plata. Si te gustan los animales y te gustan las plantas, el naturalista... Sí, me gustaría saber más de eso, sí. Bueno, los animales, el naturalista en el Plata es lo mejor para poder entender la naturaleza de la provincia de Buenos Aires. Hay, por ejemplo, ahí un capítulo que se llama La biografía de la vizcacha, que es un animal bastante interesante. Nosotros lo conocemos porque lo conocemos en escabeche a la vizcacha ahora, pero en la época de Hudson era común, digamos, en muchos lugares, y esa biografía de la vizcacha no
no hubo nadie que escribiera mejor que él sobre la vizcacha, por ejemplo, por contarte una historia. Así que esos 2 libros son lindos para arrancar, y después si te enamorás de Hudson, que como seguramente va a suceder, léete alguna biografía, la de Luis Horacio Velázquez, o la que te mostré recién porque Hudson también representa un poco lo que significa el ser argentino, en el sentido de esto de lo que decía Oscar hace un ratito, de la sensación, del ir a otro lugar y sentir la Argentina, ¿no? En una carta que Hudson le escribe a su hermano, dice lo siguiente: de los 2 caminos que tomé, elegí el que menos me convenía. Nunca tendría que haber dejado la Pampa. Entonces, esa sensación de que muchos argentinos tenemos de valorización de lo nuestro cuando lo perdemos, ¿no? Cuando nos vamos, cuando lo dejamos. Escuchamos un tango y se nos cae un lagrimón en París, pero acá no escuchamos un tango ni por casualidad. Entonces, bueno, hay mucho de Hudson también en lo que tiene que ver con lo argentino, en ese sentido melancólico, en ese sentido romántico que tenemos los que vivimos en este territorio, ¿no? Así que el ensayo es El naturalista en el Plata, ¿entendí bien? Sí, señora, sí, señora. Bien, gracias. Un placer. ¿Alguien más? Uy, Claudio Arnaudo, ¿cómo le va, maestro? Qué alegría verlo. Ahí está Claudito, sí. Sí, claro. Un placer enorme, Carlos, tenerte acá en el Congreso. Qué gran amigo, ¿cómo te extraño? ¿Cómo andás? Yo también, quiero contarte, José, que Carlos fue profesor mío. Aparte, si algo sale mal en lo mío, es la culpa de él. Muy buena persona y bueno, un enamorado de Hudson, que hemos tenido oportunidad de visitar allá junto con el amigo Ravera, allá en el museo. La verdad, feliz de verte y bueno, bienvenido a COFAR, Carlos. Gracias. Ahora de tarde te escucho. Bueno, también está Marcela Coñequir, también quiere preguntarte algo. Vale. Marcela, tenés que habilitar el micrófono. Marcela, el micrófono. Mientras contesto una pregunta que me hicieron ahí de quién era, yo la biografía que recomiendo es la de Ezequiel Martínez Estrada, El mundo maravilloso de Guillermo Enrique Hudson, y la de Horacio Velázquez, que es simplemente se llama Guillermo Enrique Hudson. Son las 2 biografías que recomiendo. No recomiendo la más popular, que es la de Alicia Jurado, porque la considero extranjerizante, la considero tiene una mirada muy fría de Hudson, y si hay algo que Hudson no hay que ser es frío, hay que ser muy cálido con don Guillermo, ¿no? Y esta señora, Alicia Jurado, tenía una mirada más, digamos, de laboratorio, ¿no? De quirófano. Y entonces prefiero las otras. Bueno, Marcela, ¿cómo te va? Colega, ¿cómo estás? Tengo micrófono, ¿me escuchás? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mi pregunta por ahí es más cortita y más para la mirada museológica que le damos nosotros. El lugar y el espacio donde está la casa donde nació Hudson. Mi abuelo era un amante de Hudson, tengo colecciones de libros acá, heredados, por supuesto, cuando cumplí los 15 años era el gran regalo mío, la biblioteca de mi abuelo. Ese lugar está declarado patrimonio, tiene algún tipo de que poder ir conservándolo. Sí, claro, yo creo que lo dije. Yo creo que lo dije, ¿no? Es Museo Histórico Provincial. Es Museo Histórico Provincial y es provincial, depende de la provincia de Buenos Aires, depende del Instituto de Cultura de la provincia de Buenos Aires. Ahora depende también de producción de Cultura de Buenos Aires, ¿no? Y es también monumento provincial, y es una reserva también, digamos, está también categorizado como reserva. La reserva depende de la asociación de amigos, básicamente. O sea, las 4 hectáreas o 5 hectáreas que son el rancho y el sector de alrededor,
son provinciales, y después hay todo, las 54 hectáreas también es de la Asociación de Amigos. En ese sentido se preserva no solamente el rancho, sino también el ambiente. Lógicamente queda muy poco desde el punto de vista material, no hay objetos que sean de Hudson, salvo algunos escritos, algunas firmas, algunos libros, muy pocos elementos objetuales, pero me parece que lo que es interesante, bueno, no solamente el rancho, que según calculan los arqueólogos sería uno de los ranchos más antiguos de la provincia de Buenos Aires, no solamente eso, sino también, digamos, lo que tiene que ver con lo intangible, ¿no? A mí me interesa mucho Hudson desde el punto de vista de la mirada y de la cuestión intangibilidad, ¿no? De lo que significaba la Pampa y todo. La mirada que él tuvo de esta Pampa sin alambre que muchos queremos, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, gracias, excelente, Carlos. No, Marcelo, un gusto, gracias a vos. Ahí hay un aporte más, Carlos, según Ravera nos contaba, que una gran parte de las tierras que conforma, digamos, todo el predio fue donada por los japoneses, que había sido comprado por los japoneses, ¿recordás? Hubo varias instancias de adquisición de las tierras y de trabajo de la Asociación de Amigos en relación a esto, sí, porque la primera directora del museo, Violeta Shinra, era descendiente de japoneses, y entonces en ese sentido había una relación con Japón, en la década de fines de los 80 hubo una relación con Japón, que permitió también no solamente la divulgación de Hudson, una cierta divulgación de Hudson en Japón, sino también la posibilidad de la compra de tierras y de alguna reafirmación económica en el terreno, porque ustedes imaginan que, como pasa con muchas cosas en la provincia de Buenos Aires, no da un enorme aporte a las cuestiones que tienen que ver con la cultura, ¿no? Y el manejo de los museos, ese tipo de cosas. Se considera que hay otras necesidades. Esas son cosas para analizar o para pensar, ¿no? Pero bueno, nada, eso. Una consulta quiero hacerte, por favor, Carlos. Vos has recomendado dos libros, uno es de Martínez Estrada, y no alcancé a anotar el otro. Por favor, si puedes decir el otro. Velázquez, Luis Horacio Velázquez se llama, Guillermo Enrique Hudson. Ediciones Culturales Argentinas, 1977, si mal no me acuerdo. Luis Horacio Velázquez, Ediciones Culturales Argentinas. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí. Bueno, no sé si alguien más, pues yo por lo general trato de que no interrumpir demasiado. Soy bastante interrumpidor. No, yo quería mostrarte, porque como vos mostraste muchas figuras que... José, María está levantando la mano. Bueno, le dejamos a María, no hay ningún problema. ¿Quién es María? Yo, Alejandra Marcillo, de Bahía Blanca. Qué bonita, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Muy buena tu ponencia. Quería agregar Martínez Estrada. Acá en Bahía Blanca hay una fundación de este mismo escritor y vivía con su esposa Agustina. Él era un escritor muy importante y hay un libro que puede complementar lo que es la Pampa, la parte naturalista que habla Hudson. Radiografía. Se llama Radiografía de la Pampa. Una joya. Tuve la oportunidad de hacer todo con una colega acá que vino desde la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, hacer toda una exposición sobre la obra de Ezequiel. Y es genial. Pero este libro de Radiografía de la Pampa, también le digo y le recomiendo a Araceli, es un complemento de lo que se veía, lo que se vivía y toda la parte del folclore en cuanto a lo que es cultura y la demostración, como uno lee estos libros y es imaginarse en fotos cada espacio de la Pampa. Por eso quería hacer ese aporte nada más. Y que Está bárbaro. Está bárbaro, vale, muchas gracias. Y hay otro también que representa muy claramente esto que estábamos hablando de la división entre la Argentina, miren, qué furcio, entre Malos Aires y el resto del país, que se llama La Cabeza de Goliat, de Ezequiel Martínez Estrada, ¿no? La Cabeza de Goliat es justamente la ciudad de Buenos Aires,
y cómo ese enorme gigante absorbe todo el resto del resto del país, ¿no? Este federalismo mentira del que habla León Gieco también, ¿no? Bueno, gracias, Ale, muchas gracias. A ver si hacemos la casa de Estrada, por favor, hagamos algo ahí, hay que hacer algo. Dale. Radiografía de la Pampa de Ezequiel Martínez Estrada. Ezequiel Martínez Estrada. Ustedes piensen que tienen acá a un aliado incondicional para poner en valor cualquier casa que merezca, de cualquier personaje de nuestra cultura, que merezca trabajar. A mí me interesan mucho las casas museo, me interesan mucho los museos regionales, me interesan los museos, los grandes museos de las ciudades. Si a mí me ofrecen hacer una obra en el Bellas Artes o en algún otro lugar, lo dudo, digamos, no me interesa trabajar en eso. Me interesa trabajar en el país y hacer cosas que tengan que ver con esa significación, ¿no? Me ofrecí gratis, me ofrecí a la provincia de Catamarca para poder hacer la casa del gran escritor catamarqueño, bueno, ahora no me voy a acordar, que escribió Hudson a caballo, alguien que me ayude, el Alzheimer me está atacando. Luis Franco. Luis Franco, claro, Luis Franco. Luis Franco, me ofrecí gratis y bueno, no tuve mucho éxito, ¿no? Tal vez porque fui gratis. Si hubiera dicho que me cobraba $100.000, a lo mejor me daban un poco de bola. Pero la verdad que es interesante esto de rescatar la memoria de las personalidades. Es una muy buena forma de rescatar la memoria de las personalidades de nuestro país a través de sus casas, de sus lugares de origen, ¿no? Que la gente tenga aparte un lugar, un atractivo turístico para ir y conocer. Nosotros tenemos personalidades maravillosas que cualquier otro país haría una película, ¿no? Haría una película de aventuras o haría cualquier desarrollo turístico, ¿no? El balcón de Romeo y Julieta es una falacia y sin embargo van cientos de miles de personas allí y nosotros que tenemos cosas originales y maravillosas las tiramos a la basura, no le damos bolilla, como el lamento, ¿no? Lo siento por Bahía Blanca, pero la casa de Martínez Estrada es un lugar que está perdido, ¿no? Y ha sido un personaje tan importante para la historia cultural de la Argentina que necesitamos rescatar todos estos personajes, ¿no? Muchos de los que les ponía en ese dibujito anterior. Bueno, maestro, estamos sobre la hora ya, José. No quiero que se enfríe el almuerzo de nadie, así que... No, estamos, justamente el último es el que más privilegiado tiene, porque se puede quedar un rato más si quiere y si la gente quiere. Bueno, no hay problema. yo estoy a disposición de ustedes. No sé si quieren hacer más preguntas. Sí, ¿puedo? Marta. Dale. Presi, Marta. ¿cómo le va, Presi? Bien. ¿Cómo la quiero, Presi? Bien, acá muy contenta de ver tantos museólogos en la pantalla prendidos, escuchándote. Te digo que sabía de tus ponencias porque me tocó presenciar varias veces, varias charlas, varios cursos. Bueno, aparte sos un lujo para Prodemus que vos estés con nosotros, eso te lo digo siempre y vos lo sabés. Yo te quería preguntar algo, a ver si me decís, allá lejos y hace tiempo. Sí, ¿qué querés saber? ¿Qué tiene que ver la obra? A ver. Es la autobiografía de él. Él la escribe de memoria a los 70, Milda, corregime, ¿no? A los 77 años, 78 años. Sí, por ahí. ¿No? En una temporada en que está enfermo, de memoria recuerda su vida en La Pampa y la escribe de corrido casi, ¿no? Piensen que él ya pensaba en inglés. Entonces, es muy interesante porque ahora en este momento estoy traduciendo una biografía de él, que es de su mejor amigo, que se llama Moller Roberts, que escribe una biografía de Hudson. Hudson muere en 1922 y en 1923 Moller Roberts escribe la biografía de su mejor amigo, ¿no?
Es como si mañana, Dios no lo permita, se muriera Bertonati y yo escribo una biografía de él. Dios no lo permita, es semejante barbaridad. Alguien que conocía muy profundamente a Hudson, y entonces ahí hay como algunas cosas muy interesantes. Y Moller Roberts dice que Hudson algunas imágenes las pensaba en castellano. Miren qué interesante, ¿no? O sea, él escribía en inglés, pero había imágenes, había cuestiones que se le iban de la infancia y de la juventud, claro que se fue de Argentina a los 32 años, que él las pensaba en español. Entonces, en el libro también se nota un poco eso, ¿no? Y allá lejos de ese tiempo es un poco su vivencia acá en la provincia de Buenos Aires, los paisajes, la gente fundamentalmente, hay mucho relato de la gente, es como una autobiografía, ¿no? Es una descripción muy buena de lo que era en esa época. Y fue un libro, perdóname Marta que te quiero decir esto, que me parece que también da un dato de nuestra cultura, de la cultura argentina. Fue un libro que se utilizó muchísimo en escuelas primarias de la Argentina hasta la década del 50. O sea, hasta la década del... Hay como un después del 50, de alguna manera, justo cuando yo en el 65, cuando yo nazco, hay como un corte en lo que tiene que ver con la promoción de la cultura nacional, ¿no? Y el libro se leía en la escuela primaria y después ya se perdió, digamos. Cosa que tendríamos que volver a hacer, ¿no? Yo admiro mucho el trabajo de ustedes, José, en lo que tiene que ver con la promoción del folclore en la escuela. A mí me parece que eso es fundamental, me parece que es necesario, me parece que bueno, eso es lo que te quiero mostrar después. Bueno, si Nilda no tiene otra para que hable, Gracias. te quería mostrar. Precioso. No, Marta, un abrazo. No, el tema es que nosotros hace 15 años venimos trabajando, pues yo en realidad 17 que vengo trabajando en forma, más que todo en los soportes de información que manejan los chicos, porque vos sabés que, como vos bien dijiste, no es que no leen, sino que leen de otra manera, ¿sí? Entonces, justamente una de las cuestiones que yo traté de trabajar muchísimo, si aquí te estoy mostrando, es la historia de la folclorología en Argentina. Y vos vas a ver acá, ¿no es cierto?, a todas las fotografías que vos mostraste, a todos los personajes están acá. Buenísimo. Sí, es verdad. ¿Sí? La historia de cada uno de ellos. Y te faltó Augusto Raúl Cortázar, que creo que es el padre de la folclorología argentina. Total. ¿Sí? El Fondo Nacional de las Artes, maravilloso. Así es, como así Rubén Pérez Bugallo, bueno, y los que vienen después detrás, ¿no es cierto? Que justamente uno de los personajes está acá, Oscar Augusto Berengan, que lo muestro con la flechita. Y estoy acá yo hace 17 años que estaba un poquito al lado de mi amigo Raúl. Y por supuesto hay que actualizar la foto, José. Hay que actualizar la foto. Prefiero dejarla así, ¿viste? Y bueno, y por supuesto, voy a dejar también, ¿no es cierto?, acá para que la gente vea este trabajo, ¿no es cierto?, que ha sido con el aporte de todos. También me gustaría hacerte un pedido, porque creo que Hudson tiene que estar en esa lista. Claro. Te voy a pedir que hagas una biografía, ¿no es cierto?, la que quieras, el tamaño que quieras, porque es para los chicos, ¿no es cierto?, si quieres hacerlo en dos partes, o sea, una más sintética, como viste que a los chicos les cuesta un poco arrancar, y otra más profunda y la ponemos a las dos. Pero yo creo que tiene que estar en esa nómina, ¿sí? Porque es alguien que describe, ¿sí? Porque más que todo, como me dijo Berengan, Oscar Augusto, dijo, escribe desde la nostalgia. Y eso es extraordinario, ¿no? Extraordinario. ¿Por qué? Porque hay una carga de romanticismo e idealismo que no tiene quizá el que está presencial, pero es valioso realmente. Y como vos decías, fue materia de estudio en las escuelas. Yo estuve ahí, o sea, no soy tan viejo, pero bueno, lo tuve que leer, fíjate. Mira qué suerte, bueno. Lejos, sí, tuve esa suerte. Sí, Augusto, aporte. Bueno, yo veo que acá se acaban de juntar dos potencias. Y esas potencias hay que unirlas.
Y me parece excelente lo que ha dicho José, de que estés presente, o que mejor dicho, a través tuyo, esté presente la vida de Enrique Hudson en este gran trabajo, enorme trabajo, que como bien dice José, hace 17 años que lo viene engrandeciendo y lo viene, además con muy certero, muy científico, yo diría, el trabajo de José, porque no es solamente una recopilación de datos. Te invito a que entres en esa enciclopedia realmente, porque... Sí, la he consultado en varias oportunidades, sí, claro que sí. Pero digamos, sí, ustedes piensen que yo soy museólogo, por lo tanto soy bastante analógico. Yo todavía me muevo con el libro, ¿vieron? Ahí. ¿No? O sea, soy como medio, bueno, ya tengo más, soy medio Brutelli, ¿no? Medio con la computadora, tengo amigos que me ayudan con la computadora y todo, pero sigo con el libro, viste, sentarte a tomar mate y leer un libro, todavía, bueno, soy de esa generación. Los que estamos acá creo que compartimos en gran medida esa afición tuya por los libros. Claro. Más allá de la... Ahora, quería decirte algo muy puntual, como ha dicho la señora que te preguntaba sobre Hudson y sobre Allá lejos y hace tiempo. Ocurre que, como decía, creo que fue un poeta francés, Charles Baudelaire, él dijo que la verdadera patria del escritor es la infancia. Entonces, su patria de Hudson en Inglaterra, en el destierro, para él, eran sus recuerdos de la Pampa. Es decir, de ahí salió esa maravillosa obra. Desde su patria interior, ¿no es cierto?, que era su gran recuerdo de la infancia. Total, absolutamente, comparto 100%. Y por eso tampoco, perdón que te diga, por eso tampoco me gusta Alicia Jurado, porque su mirada anglófila hace pensar que Hudson era inglés. Y en realidad, cuando uno se mete a escarbar un poco, Hudson es más argentino que el mate, digamos, ¿no? Claro, por supuesto, sí. Bueno, realmente, Carlos, para todos los que estamos acá, fue un gustazo saber de vos y de Hudson, por supuesto, y de Yupanqui también, cómo no. Bueno, les agradezco mucho. Escuchame, Oscar. Quedamos en contacto y quedo comprometido a escribir y lo que necesiten y lo que les guste, y cambiamos libros, y bueno, que nazca un trabajo fecundo para poder llegar a distintos lugares, ¿no? Y si se les ocurre alguna casa o algún... Ahí con Marta hace años que estamos intentando que en Cosquín haya un espacio para el folclore, para una casa museo de folclore. Cosa que me parece ridículo que no exista eso. También porque debo hacer una autocrítica, ¿no? Mucha gente imagina el museo como un lugar aburrido, viejo, un juntadero de cosas, y en realidad tenemos que trabajar mucho los profesionales de la museología para revertir esa imagen, para cambiar esa idea en el imaginario colectivo. Entonces, cuando uno va y le dice a un intendente, vamos a hacer un museo, el intendente dice, no, me juntan cosas, voy a mandar a los empleados que están castigados ahí al museo. Y en realidad, el museo es el documento de identidad de las localidades, digamos, ¿no? Si uno lo hace bien, si uno lo hace con profesionalismo, digamos, y con compromiso, el museo termina siendo el sitio de identidad de los espacios y el lugar de identidad de esta gente. El lugar de identidad de esta gente, ¿no? ¿Qué más conocer, digamos, si uno va, por ejemplo, a Córdoba, a la casa de Manuel Mujica Lainez, no hay otra forma mejor de conocer al Manucho de esa manera. O si uno va, qué sé yo, a la casa de Ernesto Sábato en Santos Lugares, o si uno va, bueno, podría mencionar cientos de personalidades que tienen su casa museo, Hudson también, ¿no? Por supuesto, cientos de personalidades que tienen su casa museo, y que uno sale de allí imbuido del personaje, como si hubiera leído la vida del personaje, mucho mejor que leer cualquier biografía, ¿no? Así que bueno... A ver, ahí Teresita te quiere decir algo, Carlos. Teresita. Todos en la computadora de mi hermana.
Bresina es un personaje mitológico de la museología argentina. Bueno, medio mucho. Gracias, Carlos. Eso de mitológico sonó medio viejo. Bueno, pero yo me orienté por otro lado, así que... No, quería comentarle a Carlos que con José hemos trabajado varios años para ver de impulsar en Salta el Museo del Folclore. Claro. Realmente ha sido una lucha a brazo partido y bueno, la indiferencia de los gobiernos, hemos intentado con un gobierno, hemos intentado con otro, o sea, qué mejor que Salta, cuna del folclore, tenga el Museo del Folclore. Y al contrario, hubo unos malos funcionarios de la Municipalidad de Salta que se apropiaron de esta idea e intentaron hacer un cuasi, bueno, menos mal que no prosperó, pero ellos salieron, quisieron apropiarse de un edificio que fue donado con legado, que es justamente un edificio legado para la salud pública. Se quisieron apropiar ese edificio para hacer un supuesto museo del folclore que iba a ser otra cosa, porque no era una mercantilización del folclore. Querían hacer un lugar de ventas de artesanía y también peña, anexo peña, y en un rinconcito así, una salita con dos cosas para hablar del Museo del Folclore. Por supuesto, ahí metía mano gente interesada en hacer dinero y por eso, por suerte, fracasó. Pero José y yo durante mucho tiempo, años, ¿no, José? Hemos remado y no conseguimos el apoyo porque eso pasa, Carlos. Lo ven como un lugar aburrido y en todo caso, ¿cómo hacemos un negocio aparte del museo? Así que ese era mi comentario. Claro, y había muchos intereses en juego, además. Pero bueno, largo y corta, todo por una conferencia esa. Bueno, yo te quería aportar también, que por supuesto, ustedes lo saben, pero la gente no. Museo etimológicamente, ¿no es cierto? Y acá viene de museum y de museos, que es en griego, y quiere decir lugar donde habitan las musas. Y eso habla de que está relacionado con las artes, con la literatura y con las bibliotecas. O sea, te digo más, la biblioteca de Alejandría no le llamaban biblioteca, le llamaban museo. Claro, es verdad, sí. Eso es para aportar un aporte. Muy bien. Bueno. Carlos, te hago una pregunta. En ese derrotero que vos contás de hacer que las casas de personajes ilustres, ¿no es cierto?, de distintas regiones, me parece que ahí se choca con un problema que son los herederos a veces. O sea, que obviamente no quieren ceder la casa. Por ejemplo, acá está la casa de Jujuy, la casa Museo Macedonio Gras, que fue el primer periodista jujeño. Bueno, esa casa estuvo a punto de derrumbarse, pero años estuvo tirada, hasta que después, bueno, surgió un grupo de gente que realmente la reflotó, la reacondicionó, y al día de hoy funciona muy bien como museo. Pero creo que el grave problema a veces son casualmente los herederos de estos personajes, que obviamente quieren chapalear la parte monetaria, la casa. No hablemos si está bien ubicada en radio céntrico, ¿no es cierto? Ahí te voy a aportar, Oscar Augusto. El problema radica en que no hay ley de patrimonios. Claro. Cuando no hay ley de patrimonio, de preservación del patrimonio arquitectónico, histórico y museístico, es ahí donde está el problema. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que resguardar como patrimonio cultural esas casas. Claro. Y tiene que adquirirlas. O sea, no hay chancho con dos colas. Si una casa, por más, qué sé yo, descendiente tenga, se considera patrimonio cultural, no la pueden tocar de entrada. Claro. Pero tiene que haber una ley. Entonces, ¿qué pasa? En Salta hay una ley, pero abarca, fíjate vos, ¿no? La ley de patrimonio arquitectónico de Salta abarca únicamente el radio histórico de Salta. Todo lo demás, librado al azar. Y no es así. Entonces, y te digo más, muchas provincias directamente no gozan de ningún tipo de normativa. Totalmente. Por eso que, bueno, una de las cuestiones que tenemos que trabajar todos, los que estamos acá,
es en la parte normativa de la preservación del patrimonio cultural. Y hay otra cosa que a mí me parece muy importante, que es algo que estoy haciendo en los últimos tiempos, ¿no? Que es poner en evidencia y poner en exposición pública a los funcionarios de cultura y a los funcionarios de patrimonio. ¿Qué quiero decir con esto? Generalmente los temas de quienes son directores de patrimonio, quienes son secretarios de cultura, no tienen por qué creerme, ¿eh? Hagan la prueba en su grupo más cercano. Pregúntenle si saben quién es el director de cultura de Jujuy, pregúntenle si saben quién es el director de cultura de la provincia de Buenos Aires, el director de patrimonio de la provincia de Buenos Aires. Nadie sabe. Son funcionarios que pasan en sus cargos y pasan en el absoluto anonimato. Y esto tiene que ver también con la educación. ¿Cuál es la educación? La educación cívica. La educación que tiene que ver con que nosotros como ciudadanos tenemos que hacer ejercer nuestro derecho a que esos funcionarios accionen en función de los temas por los cuales se les paga. Entonces, esto que yo hago siempre, en todas mis charlas yo presento una diapositiva donde muestro, en las últimas charlas de los últimos años, una diapositiva donde muestro al presidente de Parques Nacionales, al presidente de la Comisión de Museos y Monumentos, al secretario de Cultura de la Nación, al secretario de Cultura o al encargado de la provincia donde yo estoy dando esta charla. Es increíble, pero en gran parte del auditorio son toda gente anónima. Y entonces ese anonimato es gravísimo en términos funcionales, porque no tienen ninguna obligación esa gente de hacer nada. Si nosotros, no se trata de exponerlos, se trata de que la gente los conozca y presione políticamente, como podría funcionar al ministro de Salud, que ahora le están pidiendo la renuncia a Ginés, o le están pidiendo una mayor acción al ministro de Economía. Son funcionarios, ¿no? Entonces, mi idea en ese sentido es hacer didáctica desde el punto de vista de la participación ciudadana en gestión cultural. Esto a mí me parece sumamente importante, ¿no? Y me parece muy bueno. Si cada uno de nosotros hace eso, va a tener mayor presión esa persona. Puede ser. Vos sabés que el COFAR se funda por lo que vos estás diciendo. O sea, vos sabés que hay un Consejo Federal de Cultura. Y el Consejo Federal de Cultura está compuesto por funcionarios políticos de la cultura. Claro. Que lamentablemente, y esto por supuesto no lo quiero generalizar porque sería... Injusto. Claro, injusto. No saben nada de cultura. Mira vos, nosotros en Salta primero tuvimos un abogado, después tuvimos un gerente de hotel, y ahora tenemos una coach de Tinelli. Me encanta el concepto de coach. Sí, es hermoso. Así también nos maneja la cultura. Pero bueno, era la coach de la bomba tucumana en el programa Tinelli. O sea, imagínense el lugar que le dan a la cultura en Salta. Perdón, José, que te corté, pero a mí realmente me indigna. Es más, disculpen, pero ella la vez pasada tuvo un acto en el Cabildo con un papelito leyendo lo que tenía que decir y no sabe leer. Entonces, ese es el nivel de cultura que tenemos en Salta. Perdón, José. Ese es el nivel político. El nivel político. Claro. Bueno, justamente este es el tema, ¿no es cierto? Que ahí tenés vos que los funcionarios políticos, me hace acordar, fíjate vos, ¿te acordás vos de Lelutier? Cuando decían... ministro de tanto, el contraalmirante tanto, ministro de Economía general tanto, y ministro de Cultura el Cabo Gómez. Porque ese lamentablemente... Pero el problema es que deciden nuestro destino por lo menos por 4 años. Y entonces yo pienso los 4 años que me esperan, digamos, en algunos casos, ¿no? En algunos casos... Y la verdad que me da mucha tristeza pensar en eso. Entonces, no estoy dispuesto por lo menos lo voy a mostrar. Y voy a hacer que los ciudadanos, en la medida de mis humildes posibilidades, voy a hacer que los ciudadanos le llenen el escritorio de cartas, los conozcan, los hagan trabajar, ¿no? Los hagan trabajar, porque si no, pasan los 4 años y terminan siendo nada.
Así que, bueno, esa es mi pequeña gestión, digamos, política, si se quiere, de alguna manera, en los últimos tiempos, ¿no? Está bien. Es ponerlos en evidencia. Totalmente. Y después, yo trabajé mucho en temas de medio ambiente. Les cuento esto y lo dejo tranquilos. Trabajé mucho en temas de medio ambiente. Y en la gestión anterior, después cambió el gobierno, pero en la gestión anterior hice un análisis de cuántos funcionarios de las 24 provincias, cuántos funcionarios que trabajaban en medio ambiente tenían algo que ver con el tema de medio ambiente. ¿No? O sea, empecemos por Berman, que era un rabino, que era el ministro de Medio Ambiente de la Nación, que era rabino. ¿Cuántos creen que tenían que ver con medio ambiente? O sea, que eran biólogos, que eran ingenieros forestales, que eran ingenieros agrónomos. Díganme un número, a ver, simplemente para jugar. De los 24, ¿cuántos? 6. ¿Quién dijo 6? ¿Es Oscar? Oscar dijo 6. Yo digo 7 para ponerme más divino. No digo ninguno. Ganaste, Oscar. De los 24, 6, y que tenían que... Por ejemplo, el de Córdoba, me acuerdo perfectamente, era un filósofo, tenía un PhD en filosofía. Después había cosas insólitas, ¿no? El de Jujuy no era nada, y se jactaba de no ser nada. Hay un tal Medina acá, que es actor, el vago. Bueno, medio ambiente, ¿no? Entonces digo, esto también es grave, ¿no? Que cualquiera o cualquier cosa, esto también me parece una cuestión muy grave. Esto de que me decís que la coach de Tinelli es secretaria de Cultura, no me parece para la risa, porque en otras cosas no lo aceptaría el pueblo. No lo aceptaría en salud, no lo aceptaría en educación, sería muy raro que sucediera en economía. ¿Por qué tiene que suceder así? No te angusties, Carlos, porque no te angusties, perdón te interrumpo, pero ya me estoy poniendo medio así, efervescente. Acá en Bahía Blanca, la comisión de museos, hay un ingeniero agrónomo y una profesora de teatro que es maestra de primaria. Por decirte, el director de cultura es un abogado, no le interesa le interesan las cartillas, pero no profundizar. Están tirando edificios Art Nouveau y Art Deco, me estoy poniendo quejosa, Art Nouveau y Art Deco, y, que son originales, y te están poniendo un estacionamiento, un chino, o un hotel mega moderno, y hay edificios que son originales que se están perdiendo. Y después, en comisión de lo que es catastral, no se sabe quién es. Yo he visto con mis propios ojos gente, funcionarios que están ahí en lo que es la municipalidad haciendo esto. Salivan el dedo y mueven un documento de 1902 en una bolsa de plástico con ganchos metálicos. Y entonces cuando me quejo y hago lo que vos decís, Carlos, donde vos vivís, Buenos Aires es más grande, pero Bahía es chiquito. Y en muchos lugares me ven y dicen, no tengo tiempo de atenderte, ya no me dejan entrar. Es como claro, no. A mí me pasa lo mismo, a pesar de eso me pasa lo mismo, sí. Me detestan, muchos me odian. Pero no me importa, no me pasa nada. Sí, bueno. Vos has dicho, Carlos, que esta gente se va sin nada. Se van con una jubilación los tipos. Claro. No es cualquier cosa, ¿ves? Claro, sí. Lo que hagan. Tipos saben que se van de ahí con su jubilación del Estado. Claro,